capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12. Vamos a avanzar hasta el versículo 11 en esta noche. Ya tienen todos el capítulo 12, versículo 4. Para poder entender lo que se está hablando en el versículo 4, precisamente había que tener en cuenta todos los estudios anteriores. Número uno, como en la lista, en la gran lista que hay en el capítulo 11 de Hebreo, de todas las personas que sufrieron por la fe, especialmente aquellos que fueron mártires. Luego, al principio del capítulo 12, se nos presenta esta nube de testigos, pero la semana pasada considerábamos a Cristo, porque los hombres que murieron mártires del Evangelio, ¿no?, por su fe, al fin y al cabo, la muerte es lo que merecemos, no, merece nuestros pecados. Pero Cristo no, Cristo es justo. Sin embargo, Él fue mártir y Él murió por nosotros. Y el autor está diciendo esto precisamente porque los receptores de esta epístola, ellos estaban bajo persecución. Ellos ya se encontraban bajo persecución, sin embargo, todavía no habían marcado sus vidas con su sangre. Y por eso es que se entiende lo que dice ahí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es en ese sentido que lo está diciendo. Ustedes están bajo persecución. Recuerden, tengan en su mente para que les sirva de inspiración y de ánimo los que se fueron antes de ustedes, pero sobre todo tengan en su mente a Jesucristo, y eso les iba a hacer a ellos de un tremendo coraje para enfrentar cualquier situación que fuera. Aún todavía no les había tocado morir, mas sin embargo, quién sabe si muchos de los a los cuales Pablo les envía esta carta después tuvieron que dar sus vidas por el Evangelio. Luego ahora pasa a hablar otro tema sobre la disciplina de la vida. Vamos a leerlos del 5 al 8. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama y disciplina y azota, está mal leído, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijo. El autor les lleva a mirar los problemas que tenían ellos, y obviamente los nuestros, con una perspectiva apropiada a la luz de Proverbios 3:11, que es lo que está en el margen ahí de esta porción. O sea que el hombre sabio debe aceptar las pruebas duras, debe de aceptarlas como un método que Dios usa para entrenar y para disciplinar. Lo han sufrido los cristianos antepasados, nosotros no somos la excepción. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor use otro método diferente al que usó con otros hermanos en la fe anteriormente? Precisamente ahí claramente el versículo nos dice que ser disciplinado por Dios es una buena señal. ¿Vieron ahí cuál era la buena señal? La buena señal es que no somos bastardos, sino somos verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué se necesita la disciplina? Bueno, por nuestra rebeldía. Nos podemos preguntar cada uno de nosotros: ¿obedecemos a Dios en todos sus mandamientos? Diríamos todos: no, imposible, ¿verdad? ¿Hacemos siempre la voluntad de Dios?
¿verdad que no? Y si hay alguien que se atreve a decir que sí, ha hecho a Dios mentiroso. ¿Ok? Ha hecho a Dios mentiroso. Bueno, como somos rebeldes, ¿ok? De vez en cuando, unos más que otros, estamos hablando ya en el aspecto como cristianos, como somos rebeldes a los mandamientos de Dios, no siempre estamos cumpliendo con su voluntad, entonces necesitamos la disciplina. Fíjense cómo dice la frase ahí que en el versículo, no estoy buscando. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Okay. Un padre que ama va a disciplinar a su hijo. Eso es una gran verdad. Esta gran verdad se ha malinterpretado en nuestros días. Y precisamente por la falta de disciplina que hay en los hogares, es el tipo de sociedad en que estamos viviendo hoy día. Los padres que no disciplinan a sus hijos no le están demostrando verdadero amor. Aunque precisamente sea el amor lo que los lleve a no disciplinar a sus hijos, en realidad no disciplinarlos es no amarlos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los hijos, hermanos, requieren mucho cuidado, mucha paciencia para irlos educando desde temprano. Y todo hijo tiene que aprender el concepto de obediencia. Cristo es nuestro ejemplo. En Hebreos 5:8, Cristo se muestra como obediente al Padre. Pero fíjense, mi hermano, si usted desde chiquito enseña a su hijo la obediencia, lo cual es el respeto a la autoridad de los padres, y ellos se acostumbran a esa autoridad, luego ¿qué pasa? Les va a ser fácil someterse a las próximas autoridades con que ellos tienen que tener relación, los cuales son sus maestros. Quiere decir que van a ser niños educados que van a presentar menos problemas en los colegios. Pero esto va mucho más allá, porque de la escuela va después al centro de trabajo. Entonces sabe respetar a su jefe. ¿Tú no has visto por la gente porque por ahí que dice, no, yo no trabajo con ningún jefe? Yo no soporto que me den órdenes ni nada de eso. No, a nadie le gusta que le den órdenes, pero no todo el mundo puede trabajar sin jefe. Hay veces que hay que someterse y todo eso se va aprendiendo desde la casa. Pero para mí, lo más importante de todo esto es que el hijo aprenda a respetar la autoridad de Dios. ¿Cómo va a aprender a respetar la autoridad de Dios? ¿Cómo le va a temer a Dios si no empezó con sus padres? Por eso es que es tan importante disciplinar a nuestros hijos. La disciplina tiene un propósito, lo muestran los versículos del 9 al 10. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Estamos de acuerdo que hay métodos de disciplina que pueden ser crueles y hasta inhumanos. Muchos de nosotros, yo no puedo decir eso, pero mis padres me disciplinaban de otra manera. Pero yo estoy seguro que si yo hago la pregunta, muchos de los que están aquí recuerdan cuando los padres los ponían con granitos de maíz arrodillados en las esquinas de las casas. ¿Quién se recuerda de eso? En la escuela lo hacían. Mira, el hermano David, la hermana María, ve que no estoy hablando. Yo pienso que eso es cruel e inhumano. Yo pienso que eso es cruel. La excepción, a mí sin arroz, solamente era arrodillado en una esquina de la casa. Yo recuerdo la costumbre que te ponían los brazos extendidos con libros. Yo entiendo que eso es cruel e inhumano. Hermano, yo estoy de acuerdo que hay abusos en cuanto a la disciplina de los niños. Por eso es que
Por lo menos lo que yo apliqué con mis hijos fue una buena nalgada. Una sola, tampoco, no, una sola buena nalgada que se la sintieran. Una sola, y eso es todo. Porque hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Mas, sin embargo, nosotros como hijos teníamos que aceptar aquella disciplina, aunque no la entendiéramos. Y yo sé que los hijos no entienden las disciplinas. Ellos no entienden los por qué. Tienen que crecer y tienen que madurar para entender que todo aquello tenía un buen propósito. ¿Okay? Porque al uno crecer y llegar a ser un hombre de bien, uno puede darle entonces gracias a los padres que fueron de esa manera. Pero ¿por qué viene la disciplina? Por la rebeldía y la corrupción que hay dentro de todo ser humano. El ser humano necesita ser corregido, amonestado, disciplinado y guiado. Y esto usted lo tiene que entender. Y si usted es un padre y sus hijos están pequeños, debe de comenzar a disciplinarlos y que ellos aprendan a reconocer su autoridad y que lo obedezcan en todo. ¿Okay? Cuando un muchacho te lo regaña y no obedece en el mismo momento, le tiene que repetir 2 y 3 veces el regaño, él no lo está respetando. Lo que está jugando con usted. El verdadero respeto, que en el momento que usted le dice una cosa, ahí mismo paró lo que está haciendo y ahí mismo cambió. Eso es lo que usted tiene que procurar y tratar. No caerle atrás al muchacho. No caerle atrás, oye, tú. No es caerle atrás, es que usted le diga, ellos por su naturaleza normal, ellos van a ser rebeldes y van a hacer esas cosas. Pero ellos tienen que aprender a reconocer esa voz. Que cuando esa voz les hable, sea lo que le ponga el pare, la luz roja. Hasta ahí llegó. Yo recuerdo que los niños míos, cuando ellos estaban más pequeños, ellos obviamente estaban sentados en el templo y yo estaba predicando y yo los veía que estaban jugando y riéndose y haciendo todo ese tipo de cosas. Yo sé que estaban portándose mal y yo trataba de enfocarles la mirada. ¿Okay? Ellos no me miraban porque ellos sabían que en el momento que ellos conectaran ya tenían que parar. Y ahí está Marta para que ella responda a eso. Y ellos evitaban la mirada, pero a la vez le daba curiosidad para ver si yo los estaba mirando. Y nada más que hacían así y se tropezaban con mi vista, ellos sabían exactamente qué era lo que estaban haciendo mal y qué era lo que tenían que parar de hacer. Y hermano, eso uno lo tiene que hacer por amor a ellos mismos. Por amor a ellos. ¿Okay? Bueno, todo esto es para ponerlos el ejemplo, o sea, el ejemplo entre la relación de un padre terrenal con su hijo, es para mostrarnos precisamente la relación que el Señor tiene con nosotros, como hijos. Ustedes saben que en Mateo 7:9 está ese pasaje donde dice que si un padre sabe dar cosas buenas a los hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Bueno, lleve ese concepto y aplícalo a lo que estamos hablando. Si nosotros somos rebeldes, no hacemos la voluntad de Dios, no estamos cumpliendo sus mandamientos, ¿qué clase de padre sería Dios si Él no nos disciplinara? No sería un buen padre. Entonces, como Dios es buen padre, entonces Él nos corrige y Él nos enseña a través de la disciplina. La realidad es que nuestros padres pudieron alguna vez estar equivocados al disciplinarnos. ¿Cuántas veces los hijos tenían la razón? Y mi padre no entiende, mi madre no entiende, yo tengo la razón, pero aún así me castiga. Los padres pueden llegar a equivocarse, ¿okay? Ya hemos visto usar inclusive métodos incorrectos, jalones de orejas, jalones de pelo, y hacer todo ese tipo de cosas que es incorrecto, porque la manera bíblica es la vara. Esa es la manera bíblica, ¿okay?
Por eso que también la palabra tiene amonestación a los padres. Y sabe que dice Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Verdaderamente hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para criar los hijos. Yo pensaba que el problema era cuando eran pequeños. Yo veo ahora que no. Que cuando yo nunca había creído que cuando llega la adolescencia es peor. Es peor. ¿Okay? Y hay que tener mucha, pero mucha sabiduría y balance y orar mucho para no provocar a ira a los hijos, saber en el momento que uno les va a decir, la manera en que los va a disciplinar, la manera en que les va a llamar la atención. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Dice claramente Efesios 6:4, no provoquéis a ira. Y dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por eso es que hay que tener ese balance. Y realmente lo único que se puede hacer es pedirle al Señor en oración que nos ayude a ir tratando con ellos dependiendo de sus caracteres. Inclusive en un mismo núcleo familiar, los hijos son diferentes, tienen diferentes temperamentos. Y todo eso hay que reconocerlo para lidiar con ellos. Pero hermanos, la disciplina que viene de Dios, siendo Dios un Dios que es amor, que es perfecto, que es santo, que es justo, nunca, aunque nos duelan, estamos hablando ya de disciplinas, aunque nos duela, nunca el Señor intenta ni provocar ira en nosotros, ni exasperarnos. Porque la disciplina que viene de Él, viene de su fuente que es de amor. Y nosotros tenemos que comprender y aceptar el proceso santificador del Hijo de Dios, el cual va a conllevar disciplina. Cuando yo sé que la prueba que estoy pasando o el problema que estoy pasando, porque esa es la dificultad a veces que hay en nosotros, bueno, ¿cómo yo sé que estoy siendo disciplinado por el Señor? O cómo yo sé que estoy pasando por un problema natural de la vida. Yo les he dicho en varias ocasiones que nosotros vamos a sufrir en la tierra. No todos nuestros sufrimientos necesariamente son procesos disciplinarios. No todos nuestros sufrimientos muchas veces van a ser provocados por nosotros mismos. Muchas veces vamos a sufrir, ser víctimas de los pecados de otras personas. Y otras veces vamos a sufrir debido a que estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado. Dice que la misma tierra gime por su redención. Y cuando pasa un tornado, pasa para incrédulo como para cristiano. Y cuando viene un huracán nos afecta a todos. Y esas cosas las vamos a sufrir y vamos a sufrir enfermedades. Y el hecho que yo tenga una enfermedad no significa que yo tenga un demonio arriba. ¿Ok? Todas esas cosas las vamos a sufrir, pero cuando yo estoy pasando por una disciplina, el Señor me lo va a dejar saber. Yo lo voy a sentir. Número uno, porque lo que provocó la disciplina, ¿qué fue? Un acto de rebelión y de desobediencia. Entonces yo sé cuando yo no estoy en obediencia, no estoy en la voluntad de Dios, y cuando yo estoy esperando que en cualquier momento el Señor haga así, con todo amor, y me ponga la vara de la disciplina. Yo sé cuando yo lo estoy provocando. ¿Cuándo? Cuando yo no estoy rigiéndome por la palabra de Dios. Cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Y lo tenemos, por ejemplo, en la nación de Israel y en otros casos. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Amonestación. Manda a los siervos. Nos llama la atención. A ver si recapacitamos, porque ese es el amor de Dios. Y así como nosotros, hermanos, podemos aprender a imitarnos en nuestra relación de padres y hijos. Muchas veces nosotros los padres estamos bien dispuestos a regañar a nuestros hijos, pero no los entrenamos. Esperamos que ellos hagan las cosas bien, pero sin ningún tipo de entrenamiento. Y entonces le caemos arriba cuando hacen las cosas mal. Enséñale primero.
enséñale. La primera vez, dirígele, aconséjele. Y entonces, obviamente, ya después de ser aconsejado y de ser enseñado, sigue en rebeldía, ahí viene la disciplina. Porque así es como actúa el Señor con nosotros. El Señor no nos deja caer la vara inmediatamente, nos exhorta, nos llama la atención, nos da un espacio. Él es bien paciente. Una de las cosas que más me admiran a mí de los atributos del Señor es la paciencia, porque la veo en mi propia vida. Lo paciente que es el Señor para con nosotros. Pero hermanos, tenemos que aceptar este proceso disciplinario, y si nos hemos rebelado de alguna manera contra la voluntad de Dios, lo cual es explícita en las Escrituras y bien clara, esperemos disciplina. Dice Hechos 14:22. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y como esta era la parte que yo quería que leyeran, ahora que ya lo tienen todos abiertos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas tribulaciones, ya les dije, nos van a venir como resultado del mundo contaminado en que estamos viviendo. Nos van a venir por las consecuencias naturales del pecado. Y muchas de esas tribulaciones las vamos a provocar nosotros mismos con nuestra rebeldía y desobediencia. Eso es lo que viene con el intento de disciplinarnos y corregirnos. Por eso el versículo 11, el último, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Si usted le da al niño una nalgada si se echa a reír porque usted le dio la nalgada, entonces tiene un tremendo problema en sus manos. Porque la mayoría se echa a llorar y grita por el dolor. Las disciplinas cuando vienen del Señor muchas veces son causa de tristeza, no van a ser causa de gozo. Mas sin embargo dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchos de nosotros, estoy seguro que le damos gracias al Señor al reconocer que hemos tenido que pasar por algo en la vida que nos ha llevado a una bendición espiritual. Y inclusive, aunque fue triste, aunque fue desagradable, le damos gracias al Señor, porque ese fue el proceso disciplinario que Dios usó para ponerme, encarrilarme en donde debo de estar. Pero la lección aquí que aprendemos es que la disciplina, aunque duele, va a dar paz. ¿Por qué? Porque quien nos disciplina es un Padre amoroso, sabio y justo. Y me gustan las cosas que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros lo dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que aunque la disciplina duela, lo que hay en la mente de Dios es pensamientos de bien para nosotros, es de mucho bien. Quiere decir que en conclusión, hermanos, a estos 11 versículos, cuando estemos haciendo lo correcto, como en el caso de los receptores de esta epístola, puede ser que hasta provoque persecución. Y vamos a sufrir persecución precisamente por hacer lo correcto. Muchas veces va a provocar persecución. Y cuando no estemos haciendo lo correcto, entonces tendremos que sufrir la disciplina de Dios. Pero claramente el fin de la disciplina es la apacibilidad.
Quiere decir que el hombre que acepta la disciplina como algo diseñado por su Padre Celestial para su bien, va a dejar de sentirse resentido y rebelde. Es más, su corazón viene a ser un terreno fértil para el cultivo de una vida que responde positivamente a la voluntad de Dios. Lo que el autor quiere de aquí es lo que queremos llevar hacia nuestras casas al salir de aquí, es entender, somos hijos rebeldes. De alguna manera el Señor nos va a enseñar. No siempre el Señor enseña a través de la disciplina. Usa su palabra, experiencias de la vida. El Señor nos va enseñando su camino. Hay veces que tiene que acudir a la disciplina. Si acude a ella es porque lo que tiene para nosotros son pensamientos de paz, de lo cual le estaremos agradecidos y será una gran bendición para nosotros. Ok, Señor les bendiga, hermano. Definir, pero algo que sí podemos estar seguros, que esto es una manifestación de la gloria de Dios, y de nuevo nos confirma el hecho que Dios es espíritu. Él es un ser inmaterial, en esencia Él es espíritu, de Él no tiene forma, y aún así en estas visiones lo que se nos está revelando son atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Es lo que Él nos puede revelar de manera tal que nosotros podamos aprender de Él. Es lo que Él puede revelarnos. Lo único que puede decirnos: yo soy espíritu. Y como soy espíritu, estoy en todas partes. ¿Y qué soy? ¿Qué es lo que aprendimos a través de la rueda? Soy supremo, soy inmutable, soy soberano, soy providente, soy omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es lo que nos puede decir Dios a través de esta manifestación, de esta visión. Claramente nos está mostrando lo que Él iba a realizar a través del ministerio profético de Ezequiel. A Ezequiel le tocó un tiempo difícil donde Él tuvo que profetizar juicio. Hubieron muchos profetas que advirtieron al pueblo de Israel antes de que cayeran los juicios sobre Israel. Bueno, ya a Ezequiel le tocó la parte difícil de no solamente él mismo experimentar la deportación, ¿okay?, que ya era parte del juicio, pero él tener que anunciar los juicios de Dios cuando iban sucediendo al pueblo. Y esto servía a él de aliento. Y a la vez decirnos que él está en control de todo. Quiere decir que los acontecimientos, el hecho de que Nabucodonosor fue y le prendió candela a la ciudad, destruyó el templo, se llevó los vasos, los utensilios de la casa de Dios, se los llevó con él. Eso ni fue iniciativa de Nabucodonosor, ni fue casualidad, ¿ok? Simplemente son acontecimientos que no son provocados por los hombres, pero están cumpliendo el plan soberano de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Él a través de todas las ruedas y todo lo que hemos venido aprendiendo. Quiere decir, hermano, que lo que nos importa a nosotros es conocer cómo Dios se revela en las Escrituras, para que nosotros aprendamos a crecer en temor, en reverencia y en adoración, porque el Dios que usted y yo, hermanos, adoramos es un Dios glorioso. Y Él está aquí, ese Dios que se revela con esos atributos, Él está aquí entre nosotros y Él es un Dios glorioso. Él ni está ausente, ni está ya llevándolo ya a un ámbito más personal en la aplicación del estudio. Él no está ausente ni ajeno a nuestros problemas. Ni Él está restringido a un lugar o al templo o a ciertas personas, o como yo he escuchado por ahí decir mucho, tan ignorantemente, y no, por favor usted no lo diga, Dios está tan ocupado con los asuntos grandes e importantes de la vida, que para qué yo lo voy a preocupar con una pequeñez. ¿Quién le dijo a usted que usted preocupa a Dios?
Los que nos preocupamos somos nosotros, a Dios no lo preocupa a nadie. Dios es suficiente para tratar con los problemas grandes de la vida, como es